de los temas en el cual no me siento del todo cómodo, pero hago una presentación razonable del problema. La segunda parte, bueno, vi admití, sí, cómo estaba estructurada la materia y resulta que efectivamente Numba está en la unidad 5, que es la de bajo nivel. Que es razonable, o sea, uno en realidad está escribiendo está compilando distinto el código que simplemente usando Python tradicional. Esta parte lo que vemos es un lenguaje que se llama Cython. Hay un tema que una cosa es, Yo tenía una pregunta, sí, justo que mencionaste lo de las clases anteriores. sí, Porque nosotros vimos hasta acá varias técnicas como para sí. hacer más rápido el código. Todo esto se puede mezclar, por ejemplo, lo que vimos la clase pasada con Dask y... Claro, sí, obviamente no lo hagas, pero sí se puede mezclar. Hay que tratar de elegir un camino. Por ejemplo, Cython es la solución de Scikit-Learn. Scikit-Learn hace todo con Cython, todo. Yo me refiero, por ejemplo, en Numba, las optimizaciones que te hace son a nivel de código. Entonces, te Sí. hace optimizaciones para que corra bien en un solo proceso, digamos. Acordate que parte de las cosas que le podés dar al NGIT es Ah, si es sí. paralelo, si es Ujú. en... Y además vos podés lanzar esas llamadas Numba con joblib, tranquilamente. Claro. De hecho, o sea, por ejemplo, Cython, en gran medida, estoy generalizando un poco porque no es tal cual lo que estoy diciendo, o sea, para que si alguien ve el video que no es del curso sepa que sé lo que estoy diciendo. En gran medida, toda la orquestación de paralelismo en Scikit-Learn la hacen a nivel Python y solo optimizan para un proceso en Cython. Porque, de nuevo, o sea, mientras más puedas ahorrarte ir a bajo nivel, para cualquiera que programe eh, proficientemente, para cualquiera que sea realmente bueno en un lenguaje de bajo nivel, ya sé, yo sé que, por ejemplo, el polaco es tremendamente bueno con C, o C++, uno de esos, sí, sos bueno, sí, sos bueno. Eh, Vos sabés cuál es el límite, en qué camisa de 11 varas te estás metiendo con meterte en un lenguaje de bajo nivel. Y vos decís dónde elijo meterme con R, con Python y demás. Y vos cuando te metés en un lenguaje de alto nivel, sabés en qué camisa de 11 varas te estás metiendo. Pero sí que saber combinar los dos, de los dos lados. O sea, a mí, por ejemplo, una cosa que no me gusta, y esto es una opinión personal para toda la gente del futuro que esté viendo esto, eh, no me gusta que Python haya implementado anotaciones de tipos. ¿Para qué? Para eso agarra un lenguaje en el cual está construido alrededor de anotaciones de tipo. El tema de asignarle tipo a una variable es un tipo de testing, esencialmente. Vos estás diciendo, quiero que la memoria de este lugar se comporte de esta forma, siempre. No puedo cambiarla. En el caso de Python es, mira, fíjate, arréglatelá. Fíjate cómo lo solucionas. De todas formas, traten de elegir un camino. Por ejemplo, Dask es el camino razonable para gran volumen de datos, en el cual no te calienta el cómputo de una operación en particular, sino que tenés un montón de cosas para hacer en volumen. Numba es una solución equivalente a Cython, equivalente a Fortran y equivalente a C y equivalente a muchos otros lenguajes. Eh, ¿Qué otra alternativa tenés? Después hay herramientas tipo Airflow. A lo mejor vamos con Bonobo. Bonobo, Bonobo, Python. Hay, pero, o sea, a ver, todo lo que vimos en la materia estamos arañando la superficie de todo lo que hay, ¿no? Hay mucho más para ver. Bonobo, no, pero ¿dónde hay Bonobo, Python, Bonobo? Quería poner Python, Bonobo. Le pifeo una. Es para un tipo de técnica que se llama Extract, Transform, and Load, Bonobo, que uno lo que hace es agrega varias funciones concatenadas y cada función trabaja en paralelo. Lo que hace es, vos por ejemplo acá pone un CSV Reader y va sacando de a una fila y de a una fila le va pasando a filtro. Y de a una fila que saca filtro se la pasa a esto y de a una fila se la pasa a esto. Muy parecido a lo que vos haces por ahí hay gente que no sabe, pero conocen este comando. Vos por ejemplo decís ls-l, acá tenés todas las cosas que yo tengo en mi carpeta personal y yo le puedo decir solamente quiero los que
tienen que terminen en punto .ph. Este comando, esta línea, es en paralelo. O sea, por cada línea va procesando por separado. Es algo que mucha gente no sabe. Por eso muchas veces vos decís, ¿por qué esto anda más rápido que C? Y está interpretado, porque esto corre altamente paralelizable. Los pipelines en Bash son muy paralelizables. Corren todos por separado. No necesariamente multicore, pero tenés multithreading y un montón de otras alternativas. Y recuerden que acá estamos leyendo discos. Un pequeño detalle. En fin, hay miles de trillones de cosas. Después hay otra cosa que se llama Apache Kafka, que es para hacer lo que se llama stream processing. Esto hay gente que hace carreras solo sobre esta librería, sobre Apache Kafka, que es un quilombo. Después hay otra que se llama Airflow, Spark. ¿Y ese Apache es para abrir servidores? ¿Puede ser? No, Apache es una fundación. El Apache que vos estás preguntando es el Apache Web Server. El programa se llama Web Server, es de la fundación Apache. Acá tenés otro que se llama Apache Kafka. Si vos entras a Apache Foundation, vas a ver dónde está proyectos, vamos a la parte de proyectos, Project List, todos estos proyectos tienen Apache. O sea, Apache es una fundación que uno puede donar su proyecto cuando quiere garantizar su continuidad. Esto lo veníamos hablando con varios proyectos que recuerden que la gente tiene este pequeño problema de morirse. Y se supone que los proyectos tienen, digamos, la gestión tiene que sobrevivir a las personas. Eso es lo que te dicen. O por morirse también puede significar no me dedico más a esto. Pero acá vos te podés ver, por ejemplo, el web server, tiene que andar por acá, web services, tiene que haber, acá uno empieza a leer y hay cosas que uno la usa. Bueno, acá está Airflow, Kafka tiene que estar por acá, F, A, B, C, D, F, G, Kafka. Y así hay miles de proyectos, y estos son los principales, pero después tenés proyectos feature que le llaman incubating, y acá hay más proyectos. Pero Apache es una fundación. Después hay otra que es NumFocus, esta la deben haber visto, que tiene su set de proyectos apadrinados. Es la misma idea. Esto está, bueno, acá está Matplotlib, Jupyter, SciPy, Julia, no me acuerdo cómo se llama de economía, AstroPy es en un focus. Esto era, HaloTools, creo que es mal, no recuerdo, y Python, esto es, no me acuerdo cómo se llama, PyMC y demás. Es un montón que son los que hacen las conferencias de PyData. Hay otra, que hay un montón de fundaciones que hacen SumPy también, SymPy. Vos por ahí agarrás y creces lo suficiente en un proyecto y decís, che, pará, no puedo estar yo solo encargándome de todo, se lo donan a una fundación y que ellos lo gestionen. O sea, como notarán, esta fundación está muy metida con el tema de Python. Apache es un poco más genérica. ¿Esta qué es? No sé cuál es. NetworkX es. Okay. En fin, Cython es en un focus, dicho sea de paso. Cython, que no hay que confundir con CPython, que no es lo mismo. Un poco brillo. Cython es un lenguaje de programación. Bueno, antes de empezar por eso, me olvidé de esta filmina, esto me pasa por estar improvisando. ¿Cómo llegamos a este punto? En general, esto en realidad puede cambiarse, depende del gusto de las personas. Hay gente que prefiere Number que Cython, y es una alternativa totalmente válida. Pero lo primero que uno hace es escribir código Python. Si eso te anda lento, puedes pasar todo a NumPy. Si ahí haces profile, podés pensar en paralelismo. Si ahí haces profile, puedes pensar en Numba o Cython o alguna otra alternativa de las que se. Pero, o sea, a ver, muchas veces la gente te dice, este código anda lento. No, mira, para hacer este cálculo, esto nos pasaba con un problema de descomposición dinámica de galaxias, que decíamos, el cálculo de potencial tarda mucho. Resulta que no tardaba un carajo, el problema era el RAM. Entonces nosotros hacíamos todo el código y lo explotaba el RAM. Dice, no, mira, esto necesitamos una supercomputadora y el código Fortran. No calentaba el código, vos lo podías hacer en Python puro con listas y te iba a andar más o menos igual de rápido, pero el RAM se te iba al cuerno, no importa qué hagas. Y ahí nos queda otra que meterle hardware. No hay otra. Cuando te falta RAM, meterle hardware o podés empezar a jugar con cosas como Dask. Pero no es fácil. Optimizar RAM es un poco más difícil que optimizar micro. Acá una serie de imports.
porque sí, nada más. Y acá hay una comparación que la escribí hace unos años atrás de Numba versus Cython. Cython es un compilador ahead of time, o sea, se compila antes el código, de un lenguaje de programación que se llama Cython, que no es Python, así como Python 3 no es Python 2, es otro lenguaje, que con muchísimas comillas, de toda esta frase que sigue, las comillas estas son las más importantes, que te dicen que escribir C es tan fácil como escribir Python con Cython. Ponemos. En lugar de analizar el bytecode y generar una representación intermedia, que es lo que hace Numba, y de ahí compilar directamente a código de máquina, yo recomiendo Numba antes que esto, claro, pero Cython tiene una ventaja muy importante que Numba no la tiene. Cython es un superset de sintaxis Python. ¿Qué significa que te digan que es un superset? Te están diciendo que todo Python es Cython, pero no todo Cython es Python. O sea, Cython agrega más cosas y en realidad lo que vos estás haciendo es escribir C con sintaxis Python. Es lo que se llama un transpiler. Compila de un lenguaje de alto nivel a un código fuente de alto nivel. A diferencia de Numba que hace de alto nivel abajo. De hecho, pasa toda interpretación intermedia, pero va bajando. Acá no es. De Python a C y ahí compila. La ventaja que tiene es que podés usar, en cualquier lugar decís de tu código, válido Ceci, en esta parte no me calienta el rendimiento y escribo Python puro, y fíjate cómo lo resolvés Cython, y va a andar lenta esa zona, pero por ahí no te calienta. Una de las cosas importantes que tiene diferencia en Numba es que todo el código debe estar separado en archivos apartes que vienen, se llaman PyX, los archivos, porque había otro proyecto anterior que se llama PyRex, que existe, pero está como muy... Lo pasó por arriba Cython, pero heredaron las instrucciones. Pero heredaron la extensión del archivo, eso es lo que heredaron. Cython lo que hace es analizar esos archivos y lo traduce a C o a C++, y ahí compila ese código C. El código C que genera Cython es, como podrán esperar, un asco, pero rápido. Si lo hicieron rápido. Una cosa ventajosa que tiene Numba, y que la vamos a ver ahora, es que Numba, si vos le pasás un código de mierda a NumPy, te anda rápido. Acá si vos le das un código un código de mierda a Python, te anda lento. Te anda rápido. Rebobino. Si vos le das un código de mierda a Python, a Numba te anda rápido. O sea, tenés que pensar en cómo escribírselo para que te ande un poco mejor en Cython. Cython tenés que darle un código un poquito mejor. Numba tiene esa particularidad de que cuando vos haces un código muy choto, aún así le saca algo. Cython, si vos no lo decís optimizar esta parte, no lo hace. Pero tiene una ventaja, como ya les dije. ¿Por qué preferís Numba, cualquier JIT, sobre Cython? La curva de aprendizaje es mucho más fácil, porque Cython es otro lenguaje. Acá es Cython es otro lenguaje. Necesitas algo de experiencia, tanto en C, que está bien puesto la I, y Python. Necesitas ser bueno en los dos lados, en Cython. El paquete se vuelve más complejo. Para cualquiera de los que estén lidiando con paquetes con bajo nivel, se vuelve un poco más difícil de mantener algo que hay que compilar de esa forma. Y esto debería estar abajo, no acá arriba. ¿Por qué preferís Cython sobre Numba, C o Fortran? Porque es tremendamente fácil interactuar con librerías que ya existen en C y C++, y en cualquier cosa que sea compatible con C o C++, sea básicamente cualquier cosa. O sea, sería fácil traer el OpenMP a Python con Cython. Claro, fuera de que no tiene mucho sentido, porque es lo que hace JobLil y es lo que hace Dask, es lo que hacen eso, usan por abajo ese tipo de librerías, pero va más allá de eso. Tengo un montón de código en diferentes lenguajes. Por ejemplo, para los que usen scikit-learn, tanto los que usen R, para que hagan Machine Learning, tanto que los que usen R como Python o como C, vos, por ejemplo, querés usar una técnica de Machine Learning como Support Vector Machine, que es una bastante común. La librería que se usa es libsvm para todos los lenguajes y lo integran de manera distinta. La estrategia de
Scikit-learn es usar Cython para integrar esa librería adentro del código Python. Y la estrategia de R es hacerlo a mano, al wrapper, que es una estrategia parecida a lo que hace NumPy, o sea, escribir wrappers a mano, uno por uno, y muy tediosamente. La estrategia de, ¿cómo se llama?, de Julia es también hace parecido a R, y así cada uno tiene su estrategia. Pero Scikit-learn elige decir, bueno, voy a escribir la interfaz entre esta librería muy bien probada en C, con esta librería muy bien contra este lenguaje que quiero usar, usó Cython, que es una forma muy fácil de hacerlo. De hecho, eso hay un ejemplo un poquito más adelante. Volviendo a la pregunta que te hizo Benja de traer OpenMP con Cython, que vos le dijiste que eso ya lo hace Dask. Claro. Conviene ahí, digamos, escribir un código en Cython si es necesario que corra rápido, digamos, y después mezclarlo con Dask y traer la paralelización con Dask, digamos. Vos sabés que al final del día la palabra que te responde eso es tenés que hacer profiling y probar. O sea, digamos, ¿qué te conviene? Primero hacer un for al antiguo y probablemente ya te ande bastante bien, y ahí tenés un baseline. Porque si vos arrancás paralelizando todo, ¿cómo sabés que ganaste? Realmente una pregunta razonable. Hay veces que vos decís, bueno, me las puedo paralizar porque va a ser muy grande las cosas. Y viene otro y te lo hizo el código en la mitad de tiempo, todo secuencial y anda igual de rápido. Así, ¿por qué no se me ocurrió hacerlo? De nuevo, a ver, hay una muy mala concepción en el ambiente científico que el paralelismo es algo que uno quiere hacer. Y te venden los papers llenos de estupideces en el cual te dicen, mira, hago esto que paraleliza todo. ¿Para qué? Mostrame cómo correría si no lo paralelizo. O sea, le pedimos al código menos evidencias de utilidad que es lo que le pedimos a los datos. Y en realidad, al final del día, creo que esto lo discutimos en la clase anterior, el código es una estructura de datos. Es eso. O sea, te lean un montón de papers que te dicen, no, hicimos todo esto que corren 25 trillones de core. ¿Hace falta? No sé, digamos, o sea, es una pregunta razonable. O sea, capaz que alguien diga, no, pero a mí me gusta programar en paralelo. Sobre gusto no hay nada escrito, digamos. Pero digamos, la pregunta, digamos, es si vos lo ves científicamente a lo que están haciendo las cosas, y esto es para hacer un curso de doctoral, ¿hace falta? O sea, vos imaginate que vos vengas y te estén... Capaz compraron una compu de 300 cores y bueno, la tienen que usar así. Hay un... Sí, me parece que si haces simulaciones es muy útil porque podés hacer de a 12 en vez de hacer de a una y eso es súper útil. Necesitas en miles para sacar para calcular un promedio macroscópico, ponele. Claro, o sea, digamos, pero ahí vos lo que está diciendo, en este caso particular, con estas condiciones, acá puedo usar esto. Claro, digamos, por eso los científicos somos fan de eso, digo, tampoco es... que no hacen falta. Eso es lo que quiero decir. O sea, hay casos particulares en los cuales, digamos, y esto como científico también, digamos, o sea, hay casos particulares en los que me incluyo, yo necesité paralizar 1000 trillones de cosas, porque no llegaba, o sea, agarré y empecé a procesar un relevamiento astronómico, y de golpe, lo que terminaba pasando era que saqué la cuenta y iba a tardar 3 años en procesar. O sea, no escalas, digamos. Profesor Juan, ¿y cómo evalúa la necesidad de paralelizar en su caso? Y bueno, la primera vez lo corrí y decía, mira, tardé en procesar esto, te cuento lo mío. O sea, el caso este era carpincho, mi unidad de medida era cada uno de estos cuadraditos que se ven acá. La primera corrida, cada cuadradito tardaba 2 semanas, multiplicado 2 semanas por todo eso. No es cálculo, digamos. Ahí vos te das cuenta que no sirve, pero bueno, tenía algo para paralelizar. ¿Viste? El tema es que, por ejemplo, de todas formas, esto es lo menos de mi código. La mayoría de los códigos terminan en un notebook que uno escribe para sacar un paper rápido, o un script, los que les gusta el bajo nivel, un script Fortran chiquito que uno hace el plot. ¿Viste? Y hay muchas veces que te dicen, no, hicimos esta herramienta brutal para plotear en paralelo. Y decís, ¿cuántos puntos estás ploteando? 10 millones. En lo secuencial tarda 5 segundos, no sé eso. ¿Viste? O sea, ponele que va a tardar 5 minutos en graficarte el plot. Va y te prepara un café y volvés y está el plot, digamos. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacerlo en paralelo?
Sin embargo, hay herramientas, por ejemplo, yo conozco más de estas cosas de paralelismo que sí valen la pena, cada uno conocerá en su área, ¿no? Algo Tools, hay una de Python, y lo que hace es, a medida que va colapsando muchos puntos para hacer un plot, creo, o Vega, creo que es Vega, no me acuerdo, alguna de esas herramientas, va colapsando como en capas de imágenes que se van pegando para que ocupe cada vez menos memoria. O sea, todo ese tipo, y el problema ¿cuál es cuando vos querés hacer un plot muy grande? Normalmente es el RAM. ¿Viste? O sea, el tema es que hay una necesidad, necesito paralizar, pero no se justifica muchas veces, realmente no se justifica. Y eso es algo que cuando vayan y hagan un paper, hagan que el paper se publique. Me da lo mismo como... Claro, lo que yo hago siempre es calcular cuánto me va a llevar. Si hace 5 meses, bueno, ya me propongo seriamente paralizar. Y yo, fueron 3 o 4 años de laburo hasta que hoy por hoy este código, todo esto creo que tardaría 2 meses en correr en una computadora, en los clústeres más chicos que tenemos en el Oxford. O sea, hubo como un salto cualitativo grande. ¿Y dónde gané más tiempo? En el formato de archivos intermedios. Ahí donde gané más tiempo. Y no tuvo nada que ver con paralelismo. Juan, ¿Sí? Perdón, ¿y la paralización en GPUs? En este caso no tenía sentido, en este caso. En el otro caso era que en ese momento todavía no estaban de moda. Pero pequeño detalle no había, dice Amanda. Pero acá lo que les cuento, mi cuello de botella de esto, yo guardaba como archivos HDF5, intermediariamente, los HDF5, además de los datos, te indexan, o sea, sacan estadísticas. Y yo necesitaba guardarlo, leerlo rápido. Entonces pasé todo a un pickle. Y esto levantó velocidad a lo loco. Hay veces que la respuesta no es solamente la paralelización, sino que las cosas que uno guarda al intermedio. Cosa que yo le puedo decir de gran volumen de datos que es necesario. No importa qué hagan, más importante que la paralelización es que puedan resumir el cálculo. Es mucho más importante que la paralelización, o sea, que lo que ya esté calculado no lo tengan que volver a calcular. Yo lo que hacía era, es una etapa de 17 fases, desde que uno entra el dato crudo hasta que genera estos archivitos de features. Eran 17 partes, cada parte guardaba no solamente el bloque entero, sino que partes intermedias del cálculo, cosa de que cuando se procesaba algo no se volvía a cargar. O sea, siempre trataba de hacer eso. Y ahí yo lo hice escalar, o sea, para los que conocen, yo lo corría esto en los que están del IATE, la Mirta 2, que era así el clúster comparado con los otros. Y mientras todo el mundo se migró a todas las computadoras grandes del CECAD en la UNC, lo dije, listo, la Mirta 2 solita para mí, y saqué Huawei. Digamos, o sea, por ahí no es la solución paralelizar, o sea, este ejemplo en particular me sirve, es de casualidad, no es que lo planifique así, para decir, Chango, no solo en la paralelización está la alternativa, hay veces que cambiando el sistema, el formato de archivo ganas más velocidad. ¿Y eso cómo lo hice? Hice un profiling, y cuando hacía tu HDF5, era una tortuga, y dije, acá está el problema. Entonces solamente guardaba un dato comprimido como el Parquet, entre etapas solamente y no en el medio. Los cachés intermedios eran archivos mucho más rápidos. Antes quería guardar en base de datos relacionales para explorarla toda, nada, no sirvió nada de eso. Toda la basura. Meses de trabajo a la basura. Dicho eso, hagan profiling. O sea, si las cosas andan lento, andan lento. Si no andan lento, no lo mejoren, ya está. Hay que hacer otras cosas más importantes. El código no es tan importante. Este es el mismo código de la semana pasada, que corre el Mandelbrot. No lo voy a correr de nuevo. Este tarda 4.45 segundos, más o menos una serie de milisegundos, para correr y generar este Mandelbrot en Python puro. O sea, recuerden, este código está hecho a propósito sin usar nada de NumPy. Está haciendo a lo más cavernícola que puede, lo está haciendo, digamos. Y si vos agarrás y decís, bueno, listo. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto en Numba y esto se bajaba a milisegundos? Era una brutalidad de velocidad. Entonces, bueno, vamos a meter Cython, a ver qué pasa. Voy a instalar Cython, pip install Cython, y eso te baja el compilador directamente.
tenés que tener instalado, si mal no recuerdo, GCC o alguna de este tipo de cosas, de esa no zafás. Y hay una extensión para Jupyter, que es la extensión de Cython. Yo intenté instalar Cython unas 300 veces y siempre fracasé. Nunca lo pude hacer nada. No, es medio tricky hacerlo andar, y de hecho ayer estuve chocando con eso, ya te muestro cómo hacerlo andar. Bueno, entonces vos agarrás y decís, bueno, esto no lo voy a correr de nuevo porque ya está. Todo lo que tenés que hacer es decir, Cython, este annotate ya le muestro para qué es, o sea, va primero el resultado y después le muestro para qué sirve. Este código pasa a ser código compilado. Se compila C. ¿Y qué tan más rápido anda esto? Nada. Anda igual. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy diciendo, hermano, hace esto a lo cavernícola. Entonces el tipo dice, bueno, no hay ningún problema. Y el annotate es una herramienta de profiling. Vos lo podés hacer desde línea de comando y te genera un archivo HTML. Si lo pones acá, te crea acá abajo la salida. Y a medida que vean más amarillo, es que ese código es más Python puro y menos C. O sea, básicamente está diciendo, mira, esto lo puedo optimizar brutalmente. Y claro, te mete un int i igual a 0 y ya está. Ahí tiene referencias y más cosas, cómo lo va cambiando, puedes hacer ver esto, y esto un poco menos. Y a medida que vos vas al más amarillo, esto, hermano, esto no puede hacer nada. Este for va a ser lento como una tortuga. No hay nada que pueda hacer, el for es lento. Si vos te fijás, acá el código que genera es una porquería. Esto es el código que genera, esto es código C que genera, y no sirve para nada. Y esta es la gran moraleja de Cython. Si vos le das basura, te genera basura. Tenés que saber qué escribir. Y vamos a volver acá. Y hay que empezar a usar cosas propias del lenguaje Cython y dejar de usar Python puro. Y acabo de decir, bueno, pero yo quiero usar Python puro, Numba. Numba va a tener exactamente el mismo rendimiento, solo con Python. ¿Qué desventaja tiene Numba? Y hay cosas que no podés hacer absolutamente nada para optimizar. Acá puedes tocar todo. Por ejemplo, quiero hacer el Hello World en Cython. Es un archivo que se llama Hello World PyX. Y vos podés agarrar y decir, che, mira, quiero que agarres este código, que era probablemente lo que hiciste, Benja, Cython, y esto lo decís, el código acá adentro es Python 3, lo que le estás diciendo ahí. Compilámelo. Pero le puedo decir que lo compila C++. Pero lo que hace esto Ah, 5. De Cython. Las salidas son estas: Hello World C y Hello World CPP. ¿Tienen que ver? ¿No está? Bueno, vamos a hacer. Yo hago Cython -3 Hello World.pyx. Esto me genera el archivo este, el Hello ls-l. Y fíjense que el Hello World C acaba de cambiar de fecha, son las 15:03, hasta 15:04, justito cambió. Y yo le puedo decir, no, pero ahora quiero que lo compiles a C++. ¿Era así? Llama la atención. Capaz que cambió, ¿eh? Vamos a ver. A ver, C++. O CPP. C++, o así, ¿dónde está? C++, a menos. Lo que me crea es el archivo este, Hello World CPP. ¿Cómo se ven esos archivos? Este es el C. Voy a quitar Enter mientras eso baja un rato. Todo eso para simplemente un print Hello World. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Pero si no sé si se notan, un montón de las instrucciones son de preprocesador. O sea, eso en realidad no se va a correr. Y sigue. Y sigue. Y sigue.
y sigue, bueno, se entiende la idea. Y con C++ es lo mismo, pero van a ver que aparece la palabra class y demás cosas por el estilo, empieza a aparecer, pero el mismo chicle. Bueno, y si quiero compilar esto que hago, el GCC, lo que sigue, no hay ningún problema. Pero si yo quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo, y ahí hay que poner Cytonize, que este es el compilador realmente, y uno dice era -3, hello world.pyx, y creo que hay que ponerle -a-i. Y ahí sí lo compilo. Y ahora sí tengo este Python, tengo este punto barra, hello world. Lo compila como librería. No puedo hacer nada. Y encima lo compila como librería para usar desde Python. O sea, puedo hacer esto. Python -c import hello world. Hello world. Decía. Eso está compilado. Si uno quiere meterlo adentro de su proceso de compilación, para lo que... Así que todas las partes de compilación se lo meten en setup.py. Uno tiene que importar Cyton build, Cytonize, y en la parte de exmodules uno le pasa toda la lista de cosas a compilar. Acá, primera versión es con Cyton, voy a decir, bueno, cytonizame este hello-world.pyx. Una vez que vos haces eso, podés directamente hacer... Hay un problema que ayer cambió la versión de Setup Tools, y estuvimos renegando con varios grupos, cuando necesitas hacer compilación a bajo nivel. Así que puede que esto que haga no ande. Justo ayer cambió la versión. Pip install -e punto. Pip install -e punto. Que no explote, por favor. Está empezando a compilar, compiló todo. Si yo lo que voy a hacer es borrar todos los archivos asterisco.so que hay dando vuelta por acá. Voy a correr esto de nuevo. ls, vuelven a aparecer. Ahí compiló todas esas librerías son válidas. Fíjense que dice, sí, más adelante un ejemplo de números primos, que está hecho con CPython, que es el intérprete compilado para CPython, o también puedes tener Jython, que es una implementación para Java, para esta arquitectura, para este sistema operativo, y está compilado con GCC. Eso significa el GNU. Podés usarlo Clang también si te pinta, pero esto no está hecho en Clang. Esto lo que muestra es simplemente la funcionalidad que mostré antes, simplemente agrega Cyton, la carpeta Cyton al path para poder hacer import hello world, y vos te fijás cuál es el archivo que está importando todo. Acá, esto ya tiene código Cyton un poco. Presten atención que la forma de declarar los enteros en este lugar ya está con tipo, está tipado. En un int ahí adelante. Y no es la forma de declarar tipos de Python. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que Cyton adopte la nueva forma de marcar tipos? Dios sabrá. Supongo que va a pasar. Y no va a hacer falta esto, va a ser todo Python válido de golpe. Pero la declaración de enteros, fíjense cómo se declara. cdef. O sea, esto que viene acá es código C, que estás diciendo. ¿Qué otra parte? Bueno, acá convierto una lista y demás. Bueno, si hacemos esto, si le hacemos una anotate, ¿escribí bien anotate? ¿Con doble T? ¿Con doble N? No. ¿Cómo que no anda? ¿Lo tiene que andar? No lo importé. Vamos para atrás. Anotate. Fíjense que ya optimiza un poquito mejor el código y solamente no puedo optimizar acá, acá y acá. Todo lo demás, me molesta que se despliegue. Todo lo demás lo puedo transformar a C. Claro, no significa necesariamente que lo optimiza, simplemente que lo pasa a C, ¿o no? Desde el punto de vista Python eso es rápido, digamos. Bueno, la palabra optimizar es como muy amplia, digamos. Vieron que a uno de sus compañeros pasó hoy una cuestión de cómo Numba genera menos
impacto de carbono, o sea, es más green friendly, es más eco-computing y demás. Y eso es una cuestión de que hay gente que se pone a medir cuánta energía eléctrica gastás, y vos podés sacar una relación de la energía eléctrica con respecto a las emisiones. Y todo eso se puede hacer, digamos, depende de lo que quieras optimizar, digamos. Vamos ahí de nuevo, te corremos para que haga así. Todo radica en qué uno quiere hacer, por ejemplo, ¿por qué el for es tan lento? Ahora estamos en condiciones de saber por qué el for es tan lento. Porque yo le acuerdo que le dije que todo en Python es un diccionario, absolutamente todo es un diccionario, todo es un diccionario. Los bloques de código, los espacios de nombre donde uno busca las variables, son diccionarios. Entonces cada vez que vos agarrás y decís for, zaraza, zaraza, y estás iterando, lo que estás haciendo es creando por cada for un diccionario nuevo. Cada vez que vos querés acceder a una variable, estás buscando si esa variable existe en un diccionario. Y esa variable, cuando le haces una operación, le pones una suma, por ejemplo acá, lo que estás diciendo es, si esto fuera Python puro, diciendo, che, este diccionario tiene implementada la función GunderAdd, encima es GunderAdd equal, es uno en particular. Bueno, si la tenés, ejecutala con este parámetro. Y con lo que devuelve, vuelve a ser un diccionario que hay que evaluar de qué tipo es. Todo eso, micro, hermano, pagá, for loop. ¿Qué ventaja tenemos? Y que bueno, que nosotros nos ahorramos esfuerzo. Eso es lo que nuestro sueldo es más alto que el tiempo de cómputo, eso es garantizado. No es tan así como el que le conté, pero es una idea razonable de pensar eso. De hecho, tampoco es que me la sé perfecto toda esta analogía, pero viene por ese lado, que vos estás todo el tiempo buscando diccionarios, y eso es lento. Uno puede optimizar un poquito más usando NumPy. Hay que importar NumPy donde sea que vayas a compilar siempre, porque esto que está acá, internamente se guarda, esto es simplemente para los notebooks. Este cacho de código se guarda en un archivo, ahí se compila y te trae el resultado. Es por eso que necesitan importar todo lo que vaya a ir acá. Si ustedes ponen el import NumPy acá arriba, no va a andar directamente. Lo que hace acá es súper interesante. Miren, acá crea un NumPy array vacío a lo NumPy. Pero eso tiene una interfaz Python. Si vos compilás van a ver que esta línea es lenta. Entonces lo que dice es, pará, pero antes de eso quiero una vista en memoria accesible desde C. Esta es la forma de declarar una vista. Y después opera sobre esta vista, sobre narview, todo el tiempo. Fíjense que siempre opera sobre narview. Nunca más toca NB prime. Pero nunca más toca nar, discúlpeme, no toca más. En ningún lugar está tocando. Siempre toca narviews. Pero como están apuntando a la misma dirección de memoria, cuando vos modificás desde C esta, modificás esto en Python. Y vos decís, ¿y cómo sabés eso? Leyendo como un desgraciado toda la documentación. Y acá están empezando a ver cuál es el problema de Cyber. Hay que leer mucho y hay que especializarse en una librería y en dos lenguajes encima. Capaz que para la gente que hace C, vale que el polaco me diga, sí, esto tiene sentido. Digamos. Pero los que seamos de Python decís, ¿qué carajo es esto? Pero esencialmente acá lo que vos tenés es un puntero a memoria que apunta a la misma dirección que está esto. Pero esto se ve desde, esto opera a nivel C y esto opera a nivel Python. Como Python te deja mezclar las dos cosas, esto es antiguo. Acá hay un warning que empezó a tirar. Pero, ¿qué pasa? Acá está el profiling de esto, nada más, el profiling. Fíjense que justamente, como les decía, esta parte no la puedo optimizar. Bueno, moraleja no hace más clic acá. No la puedo optimizar, pero la de abajo sí es altamente optimizable. Y bueno, acá tenés un for loop y demás pavadas, pero no mucho más, está bastante bien. Y acá viene la pregunta del millón, y acá es donde las cosas se vuelven un poco más lindas. ¿Qué pasa si uso directamente una librería hecha en C o en C++? Como por ejemplo Vector, que muchos de los que usan C deben conocer. Parte de la magia es que Python sabe operar con librerías estándar, y por ejemplo,
automáticamente convierte los vectores en listas en Python al momento de hacer return. O sea, vos acá, fíjate que hace un from libcpp vector, se import vector. Y vos decís, che, bueno, pero ¿y esta librería dónde está implementada? Es que Cython viene con una librería estándar propia que te permite importar cosas y transparentemente hacer wrappers a librerías muy comunes de bajo nivel. Todo lo que hace acá es el pushback, que es equivalente al append en vector, o sea, es parte de la firma, y esto anda igual que antes, o sea, anda. Y el truco está en cómo se ve distinto. Esto es Cython hecho a lo bruto, esto es hecho con NumPy, mal hecho, está mal hecho NumPy porque tiene un montón de for, y esto es hecho con, ¿cómo se llama? Con la librería esta, con la PrimeCpp. Fíjense que es más o menos equivalente las dos en tiempo. Si vos usas mal NumPy, la moraleja es la de siempre, mal usadas las cosas andan lento, no importa el lenguaje que ocurra. ¿Cómo integras C con un código puro C con Cython? Y acá es donde las cosas se vuelven a decir, para esto sí me gusta. Acá es donde el polaco me va a decir, esto era lo que quería ver, justamente. Vos tenés un código hecho en C, tal cual así. Código C a la antigua, que tiene una función F y que tira printf hello world al cuerno, nada más. ¿Querés integrarlo con Cython a Python? Tenés que hacer un wrapper, le pones el nombre que quieras. Acá pusimos este nombre para que, de hecho, obviamente este tutorial yo lo estudié de otra persona, le agregué cosas, pero no es totalmente mío. En el cual vos agarrás y decís, che, pará, mira, quiero conectarme a esta librería helloc.c y voy a acceder a esta dirección de memoria, o sea, donde está ese F, esa función. En definitiva, para los que hagan C, ¿qué cuerno estás haciendo acá? Un header. Estás haciendo un header, eso estás haciendo. Y por último, estás diciendo, quiero declarar una función con Cython, pero de Python, cpdef, que se va a llamar myf, y lo único que va a hacer es llamar a f, derecho. Faltaría un return acá. Justo acá debería haber un return, o sea, esto debería ser. A lo que sea que retorne f, también retornarlo para afuera. Pero bueno, es el ejemplo. Lo agregás al setup.py, a este hello wrapper pyc, y hace magia negra buscando las cosas que están acá y compila todo en orden como corresponde. Y una vez que tenés, bueno, acá tenés Cython, básicamente lo que está diciendo es incluir en el path de compilación esto, es el mismo código de antes, y si yo ejecuto esto no sirve para nada, no imprime en ningún lado. Porque el Cython manda sí o sí, o sea, C está mandando la salida estándar y no está con el print, no está conectado con el Python, o sea, si yo tengo que irme, aquí es el hello wrapper.c, acá donde está, hello c wrapper Python zaraza, si a este le hago Python -c, import hello c wrapper, tampoco anda, buenísimo. Y acá hay que poner hello c wrapper, era una función que era, ¿cómo se llamaba? myf. Había que ejecutar la función. Esto, en particular, es donde Cython hace y te ilumina toda la solución a los problemas. Porque justo este pedacito de acá, esta función internamente puede estar con OpenMP, MPI, programado en Dios sabrá qué formato, agarraste una librería perdida en el espacio-tiempo y compila todo, básicamente. Anda. Cosas que quedan pendientes, todo esto está implementado, o sea, los structs, memory view se mostró un poquito, los enums también, clases también, está implementado para Cython, tenés un C-class def o algo por el estilo, o C-class, algo por el estilo, una palabra reservada.
Y la primera frase es la más importante de todas. Esto no es más rápido que NumPy bien utilizado. Si uno necesita hacer, vamos al caso extremo, una simulación de n cuerpo girando, haciendo la vertical, mientras usen un lenguaje de bajo nivel. Eso sí, nadie lo duda. Pero si vos querés hacer algo que si che, quiero hacer este cálculo matricial, NumPy te va a andar igual de rápido. No lo intenten de otra forma. Va a andar igual de rápido y probablemente ande más rápido. Porque ya está ultra remil optimizado. Supongo que todos están familiarizados con estas librerías tipo la libblast, la lapack y todas esas librerías de C, que son lo que uno compila cuando compila NumPy, y cuando compila SciPy, y cuando compila R, y cuando compila Julia, y cuando compila cualquier cosa numérica, y compila eso, esas librerías. Son librerías que tienen, ¿alguien sabe cuándo es la BLAS o la LAPACK? Linear Algebra Pack. ¿Alguien lo sabe? Creo que es del 70 y pico. Está tan optimizada que el código anda, pero suavecito. Como NumPy, además de eso, tiene un código C intermedio, recontra optimizado, más arriba de eso un código Python recontra optimizado, no le va a ganar. No hay forma. O sea, hay mucha guita puesta ahí adentro para que uno sentado diga, si yo lo hago en C, lo hago más rápido. No, no funciona así. Compite con Numba. Numba es su principal competidor, en Python. En general, y esta frase es importante, o sea, no es peor que usar C, C++ o Fortran. O sea, escribir algo en Python no te da ninguna desventaja significativa a esos lenguajes. Ventajas tampoco, es otro lenguaje. Y lo mejor que tiene es que vos podés agarrar y decir, esta parte no me importa, y le doy Python para adelante, directamente. Y finalmente, así como existe... ¿Qué significa que algo sea ABI compatible? Así como existe el API, que lo hemos mencionado trillones de veces, que es el Abstract Program Interface, existe el ABI, que es el Abstract Binary Interface, que esencialmente te dice que Python puede conectarse con cualquier cosa que estructure sus bytes internamente como lo haga C. Y eso básicamente es lo mismo que decir cualquier lenguaje. Porque o sea, hay una cosa que se llama el mito de la portabilidad, que vienen jodiendo a la gente que hizo Java, que dijo, Java es poder correr en cualquier plataforma. Mentira. No hay lenguaje más portable que C. Vos agarrás dispositivos insólitos con un microcontrolador irrisorio y un compilador de C. Seguro. Si vos tenés un compilador de C que compile ANSI C, que es el estándar de C, que es lo que genera Python, puedes conectarlo con cualquier cosa. De hecho, Fortran, GFortran lo que hace es primero traducir a un API estándar de C y después un API estándar de C y después compilar. O sea, puedes compilar, conectarte con Python desde Fortran, o sea, con Python a Fortran, sí. El tema es que para Fortran tenemos mejores cosas. Solo para Fortran. Y con eso termina la clase de hoy de Python. Y acá hay un montón de cosas que he leído cuando hice esto, es bastante viejo las slides. El tema es que no tuvimos una oportunidad de usar demasiado Python, no hemos usado para nada, pero tiene tremendo uso en gente que haga simulaciones. Python es la herramienta adecuada para muchas de esas cosas. Créanme que prefieren Python a que hacer lo que se llama el Python CAPI, que es lo que vamos a ver en la última clase, que es un espanto. O sea, un espanto porque lleva mucho tiempo. Por empezar, porque Python es orientado a objetos y C no está orientado a objetos, así que hay que simular los objetos. Es el pequeño detalle. ¿Pregunta? ¿No hay? ¿Dejo de grabar? ¿Dejo de presentar? Pues, 1 hora de clase. Detener grabación. Detener grabación.